Cada 8 de marzo se celebra o conmemora el Día Internacional de la Mujer, cuya fecha data desde principios del siglo XX, teniendo una repercusión histórica con el pasar del tiempo. La lucha de las mujeres por reivindicaciones laborales, sociales, económicas y profesionales no solo ha sido desde el siglo XX, sino en tiempos muy remotos. Para entrar más en detalles sobre el Día Internacional de la Mujer, presentamos 12 mujeres inspiradoras de la historia, su impacto dentro de la sociedad moderna y cómo llegaron a ser las figuras de renombre que hoy conocemos. Antes de iniciar, te invitamos a mantenerte hasta el final del video y des tus impresiones en los comentarios. Sin más que añadir, empecemos con un nuevo boletín curioso. Número 1. Hipatia de Alejandría. Para abordar el movimiento feminista dentro de la historia, debemos remontarnos al siglo V con el surgimiento de la figura de Hipatia de Alejandría. Esta filósofa e intelectual egipcia es un claro ejemplo de la lucha en la igualdad de los derechos de la mujer en pleno contexto del Imperio Romano. Por otro lado, sus aportes a la humanidad son variados, desde el diseño de instrumentos científicos como el astrolabio, con la finalidad de detallar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, y el densímetro, cuya función era la de medir ciertos líquidos o sustancias. De igual forma, al instruirse dentro de las obras de Platón y Aristóteles, además de la tutela de un defensor de la corriente neoplatónica como Hierocles de Alejandría, Hipatia labró su figura. En sus tiempos de juventud, coincidió con otros alumnos de la escuela neoplatónica, entre ellos cristianos y paganos, donde algunos no estaban de acuerdo con su forma de pensar y de actuar. Asimismo, sus obras dentro de la enseñanza de Egipto no parecían incomodar al principio a las autoridades religiosas de Alejandría. De hecho, su escuela fue bien recibida, aunque algunos historiadores creen que la enseñanza impartida por Hipatia era más en secreto. Para el siglo V, llega el patriarca Cirilo como nueva autoridad impuesta por los romanos y dio prohibiciones para los paganos, además de evitar cualquier corriente que expusiera los intereses religiosos. Hipatia, como influyente dentro de la sociedad egipcia, empezaba a ganar terreno entre los responsables del gobierno, y eso no caló bien dentro de la autoridad religiosa. Por tal motivo, para quitarse del camino de las filósofas, orquestaron un complot para ejecutarla, y las razones son variadas y con un cierto punto de debate. Para algunos historiadores, creen que Hipatia fue silenciada por su ideología liberal, y eso no caló bien en el patriarca Cirilo, máximo responsable de la muerte de la pensadora. Sin embargo, el detonante puede ser discutido y van desde su amistad con Orestes, prefecto imperial, la enemistad con Teófilo y la intolerancia del patriarca Cirilo al paganismo y a la corriente neoplatónica, esta última siendo una de sus máximas exponentes, Hipatia. Hipatia fue ejecutada en el año 415 en Alejandría y la edad de su muerte es objetivo de debate. Se cree que murió en una edad comprendida entre 45 a 60 años. Número 2. Juana de Arco. En nuestro canal de Dossier Interactivo abordamos sobre Juana de Arco y es otro de los máximos ejemplos de mujeres que han impulsado la revolución feminista dentro del contexto histórico. Juana de Arco nació en el seno de una familia pudiente en Domremy, Francia, donde creció y se mostró reacia a la causa real dentro de la Francia medieval. A la edad de 13 años tuvo su primera visión, la cual plasmaría en cartas donde se le encomendó una misión para expulsar a los invasores ingleses dentro del contexto de la Guerra de los 100 años. Posteriormente, las visiones le mostraron la voluntad divina bajo el mando del Delfín de Reims como futuro rey francés, con el nombre de Carlos VII. Desde joven, se mostró interesada en los ideales de combatir en la guerra, y más cuando se presentó otra visión en la derrota gala en la batalla de Dubos. Al presentarse a las autoridades locales, fue trasladada ante la corte real francesa en Chinon y se entrevistaría con el Delfín de Reims, quien la autorizó para combatir con las tropas francesas ante los ingleses. Con el paso del tiempo, Juana de Arco se ganó el respeto entre los hombres leales al rey Carlos VII de Francia, pero ese avance de la heroína gala no fue bien visto por algunos franceses e ingleses. Por tal motivo, y en vísperas de una tregua temporal firmada por Francia e Inglaterra, se orquestó un complot contra Juana de Arco, siendo acusada de hereje por la Iglesia Católica. Juana de Arco manifestó en plena tregua que los franceses debían seguir luchando a pesar de las condiciones establecidas en el armisticio. Una facción de Francia aliada con Inglaterra, Juana de Arco fue capturada por los ingleses y llevada ante los borgoñones para su juicio. Sin embargo,
Los ingleses dieron dinero a los borgoñones a cambio de la custodia de Juana de Arco y se dio inicio al juicio. A pesar de que no hubo pruebas tangibles o contundentes para incriminar a Juana de Arco como hereje, el tribunal decidió la pena capital el 30 de mayo de 1431. Los delitos que se le imputó a la combatiente francesa fueron herejía, brujería y conspiración contra la corona inglesa. Ese día se ejecutó a la hoguera, donde sus cenizas fueron esparcidas a las inmediaciones del río Sena. Pese a ello, Juana de Arco sirvió de inspiración para la lucha feminista ante una guerra histórica que saldó años después con la victoria francesa sobre los invasores ingleses. 22 años después de su ejecución, el Papa Calixto III ordenó un nuevo juicio que concluyó con la inocencia de Juana de Arco. 5 siglos después, el Papa Benedicto XV decidió canonizar a la francesa como santa dentro de la Iglesia Católica, la misma religión que la condenó arbitrariamente en 1431. Número 3. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges nació el 7 de mayo de 1748 en Montauban, Francia, criada en el seno de una familia burguesa. Siendo muy joven, tuvo que cumplir con la voluntad de su padre y se casó con un hombre muy mayor que ella, quien también gozaba de una buena posición económica. Sin embargo, el matrimonio duró poco tiempo después, debido a la muerte de su esposo Louis Aubry, del cual tuvo un hijo llamado Pierre. Tras su mala experiencia matrimonial, decidió mantenerse casta y no volverse a casar para perseguir sus ideales de libertad, justicia social y reconocimiento de la mujer y los ciudadanos como iguales. A partir de 1774, inicia una carrera como escritora y autora teatral, la cual le valió reconocimiento en Francia. En 1792, lanza una obra que exigía la reivindicación de los esclavos negros, a pesar de la desaprobación de los actores de la comedia francesa y del resto de la burguesía. A su vez, alternó su faceta de escritora con su carrera política, siendo partidaria de los girondinos. Pese a expresar su oposición al comercio de los esclavos, la alta burguesía se mostró descontenta con el pensamiento de Olympe de Gouges, haciendo presión para que fuese encarcelada. Por ende, a finales de 1788 fue encarcelada en la Bastilla, pero liberada por apoyo de amigos dentro de su círculo social. Con la Revolución Francesa, de Gouges tuvo mayor impacto, en especial con su obra más célebre, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, además de otras obras de carácter social y en favor del pueblo. Su obra célebre fue una adaptación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada 2 años antes por la Asamblea Nacional Constituyente dentro de la Revolución Francesa. Con ciertas diferencias, de Gouges defendió el feminismo y la libertad femenina como premisa de una sociedad igualitaria, sin distinción de raza, credo y sexo. Sin embargo, el impulso feminista de Gouges no caló bien dentro de la sociedad patriarcal en Francia, y más con los nexos hacia el partido girondino, tolda política que fue prohibida en 1793. Las acusaciones fueron infundadas como fanática, inmoral, insensata y vendida al gobierno, lo que valió su encarcelamiento por ser autora de panfletos. Pese a estar prisionera, mantuvo su lucha feminista y a pesar de su deteriorada salud en prisión, fue condenada a muerte en la guillotina el 3 de noviembre de 1793 a la edad de 45 años. Número 4. Mariana Marrache. Mariana Marrache nació en la comunidad siria de Alepo alrededor del año 1848, cuando su poblado de origen era parte del Imperio Otomano. De raíces melquitas por su familia, creció en un hogar lleno de comodidades económicas y apasionada por la literatura, la cual abordaría en su etapa de juventud. Sin embargo, su familia fue presionada por cuestiones religiosas, donde la mujer debía estar sometida al marido y sin ninguna opción de estudiar o trabajar. A pesar de ello, Mariana tuvo el apoyo de su familia y dedicó sus primeros años a la literatura árabe, siendo educada por las monjas desde temprana edad. Desde joven, tuvo una pasión desmedida por las letras y se destacó en francés, literatura y matemática. Para 1870, empezaría a redactar sus primeros artículos y poemas en diarios libaneses y sirios, donde plasmaba su inconformidad sobre el trato hacia las mujeres en el mundo árabe, además de que eran dignas a recibir educación y expresar sus opiniones. Por otro lado, apoyaba las reuniones de discusión de temas con personas de ambos sexos, donde destacaban personalidades e intelectuales de renombre en Alepo y otras partes de Siria.
Finalmente, Mariana Marrach murió en 1919 en Alepo, su ciudad natal, y su legado ha sido fundamental en los derechos de las mujeres en el mundo árabe. Número 5. Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft nació en 1759 en la localidad de Spitalfields, Inglaterra, proveniendo de una familia de clase media baja y con problemas económicos derivados a los vicios de su padre. Desde joven sostuvo un ideal de cero dependencia hacia los hombres y de escribir sus pensamientos sobre la libertad femenina, siendo cuestionada por lo poco ortodoxo de su ideología hacia las familias tradicionales. Durante el siglo XVIII, Wollstonecraft mantuvo su postura sobre la proyección de la mujer en una época donde los derechos se levantaban en favor de los hombres y lejos de las féminas. Para 1792, crea su más célebre obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde expresaba su inconformidad sobre el trato hacia la mujer y su naturaleza de inferioridad impuesta por los hombres. Asimismo, abogó un orden social equitativo entre mujeres y hombres, a través de la razón, estableciendo el feminismo liberal en una época oscura para la libertad femenina. Por otra parte, Wollstonecraft escribió obras literarias, en su mayoría inacabadas o lanzadas póstumamente, debido a su prematura partida física por complicaciones de su segundo embarazo. Cabe destacar que Wollstonecraft es madre de la aclamada escritora británica Mary Shelley, la creadora de la obra literaria Frankenstein. Además, tuvo otra hija, fruto de un romance con el comerciante francés Gilbert Imlay, llamada Fanny. Número 6. Flora Tristán. Flora Tristán fue una escritora activista y feminista franco-peruana, nacida en París el 7 de abril de 1803. Desde joven se interesó por los movimientos sociales y a raíz de la muerte de su padre, tuvo que trabajar para mantener a su casa, ya que el Estado francés no reconocía derechos sobre la viuda y sus hijos. Tras su tormentoso matrimonio con su anterior jefe, decide luchar por la custodia de sus hijos, ya que el Estado le daba derechos plenos al padre en detrimento de la madre. Por tal motivo, se enfrasca en una lucha feminista en Europa, llevando sus testimonios de los derechos de la mujer en una sociedad patriarcal. Su obra más conocida es Peregrinaciones de una paria, un relato autobiográfico de sus viajes por América Latina, donde denuncia las injusticias sociales y la opresión de las mujeres. De igual forma, fue una precursora del socialismo utópico y de la emancipación de los trabajadores, fundando la Unión Obrera, una organización internacional que buscaba mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Flora Tristán es considerada una de las figuras más influyentes del pensamiento social y feminista del siglo XIX. Finalmente, Tristán muere a la edad de 41 años a causa del tifus, dejando un legado bien en alto en la lucha en favor de las mujeres. Número 7. Mary René Woodruff. Mary René Woodruff nació en el año 1812 en París, Francia. Su familia provenía de un estatus social de clase media alta. En su juventud se interesó por la lucha de las mujeres y el empoderamiento femenino, en especial en el movimiento saint-simoniano y el rol que cumple la mujer dentro de dicha corriente. Partiendo de esa corriente ideológica, llevó a emprender junto con Désirée Verlet en la fundación del primer periódico feminista La Mujer Libre. Dicho impulso feminista caló bien dentro del círculo de mujeres de sociedad en Francia, atrayendo a más a la corriente ideológica en el periódico. No obstante, Woodruff, que llevaba una vida de casada y con un pequeño hijo de 15 meses, padeció de depresión posparto, relegando la dirección del periódico a su amiga Suzanne Boykin hasta su muerte a los 25 años, dejando un legado de inspiración dentro del feminismo europeo. Número 8. Florence Nightingale. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia. Nacida en el seno de una familia de clase alta británica, acomodada en Villa Colombaia. Debe su nombre a su ciudad natal de Florencia. Durante la época victoriana, Florence aseguró tener una experiencia con Dios, quien le asignó su misión de ayudar a los enfermos a través de su profesión. Sin embargo, en esos tiempos, la mujer estaba destinada a cuidar del hogar y de su esposo, aspecto que inculcó su madre a sus hermanas y deseaba hacerlo con la joven Florence. No obstante, ante el poco apoyo familiar y de sus amistades cercanas, Florence decidió dedicar su vida a la profesión de enfermera para ayudar a los enfermos y heridos. En uno de sus viajes, tuvo una visión de Dios que le encomendó servir en honor a su nombre sin buscar reputación, a través de la enfermería, aspecto que años después reafirmó en sus memorias. Para 1850,
recibió entrenamiento médico, además de recibir una pensión de su padre, lo que le valió para seguir con su carrera y con su vida. Durante la Guerra de Crimea, Nightingale tuvo un desempeño relevante cuando fue llamada a servir como enfermera para los soldados británicos. Allí, en compañía de 38 enfermeras, incluyendo una tía, observaron que los heridos recibían un tratamiento inadecuado y la cifra de mortandad se elevaba por enfermedades e infecciones que podían ser tratadas de manera satisfactorias. Según informes del Dictionary of National Biography, reseñó que las atenciones y cuidados propuestos por Nightingale redujo considerablemente el número de fallecidos. De hecho, un artículo posterior en The Times refirió a la enfermera como la dama de la lámpara, debido a su entrega y vocación cuidando a los enfermos y heridos. Su labor se extendió y se propagó por diversos países, siendo Nightingale considerada la madre de la enfermería. Finalmente, murió el 13 de agosto de 1910 a la edad de 90 años, siendo sepultada en el cementerio de la iglesia de St. Margaret en East Willow, Hampshire, Inglaterra. Número 9. Țărmița Băsescu. Țărmița Băsescu nació el 27 de abril de 1867 en Bucarest, Rumania, siendo conocida por ser la primera mujer en ser egresada del doctorado de Derecho en el mundo y la primera europea en ser licenciada de Derecho en la Universidad de París. Băsescu ingresó a la Universidad de la Sorbona de París, donde al principio de su carrera no tuvo dificultades por ser la única mujer en estudiar la carrera de Derecho, en un tiempo donde las mujeres no tenían tantos beneficios para ejercer una profesión. A pesar de los obstáculos, logró graduarse con honores, al presentar su tesis sobre la condición jurídica de la madre, exponiendo las carencias y dificultades que padece la mujer en materia de derecho civil. Tras egresar de la máxima casa de estudios de la capital francesa, Băsescu se trasladaría a su país de origen, donde trabajó por 6 años, hasta dedicarse a la lucha sobre el derecho de las mujeres de estudio, el trabajo y de las niñas a la educación. En Rumanía, tuvo un gran impacto social, llegando a fundar con otras mujeres la Sociedad Rumana de Señoritas, con la finalidad de dar una educación complementaria a las niñas que fueron marginadas de un sistema educativo de calidad. Băsescu dejaría un legado importante en el derecho civil y en la igualdad en la mujer, no solo en Europa, sino también en el mundo. Falleció el 26 de agosto de 1935 en Bucarest, Rumania, a la edad de 68 años. Número 10. Marie Curie. Marie Salomea Sklodowska-Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, siendo la quinta hija del matrimonio compuesto por Władysław Sklodowski y Bronislawa Boguska. Su familia era de clase media baja debido a que perdieron la mayoría de sus bienes por la lucha independentista de Polonia, que en su momento estaba bajo el yugo del Imperio Ruso. Desde joven se interesó por los estudios y asistió de manera clandestina hacia una pensión donde se impartía clases sobre historia y cultura polaca. La infancia de Marie Curie fue triste al perder a su hermana Sofía, a su padre y a su madre. Por ende, pasó el cuidado de sus parientes cercanos. En 1891 viaja a Francia, donde quiso profundizar sobre las ciencias, donde ingresaría tiempo después a la Universidad de la Sorbona en París. Para 1894 conoce a Pierre Curie, quien compaginaría por la misma pasión con las ciencias, en especial la física, química y matemáticas. Tiempo después se unirían en matrimonio y cumplirían sus sueños de trabajar juntos en el laboratorio. En 1903, Marie Curie fue galardonada con el Premio Nobel de Física junto con su esposo y Henri Becquerel por sus trabajos científicos en torno a la radiactividad. Sin embargo, al principio el comité no tenía contemplado galardonar a Marie, pero la firmeza de Pierre hizo que la Real Academia de las Ciencias de Suecia reconsiderara tal decisión. Tras la trágica muerte de su esposo Pierre, Marie prosiguió con sus labores y cumplir el sueño de su esposo, además de ser la primera mujer ganadora del Premio Nobel y de impartir la cátedra de Física y Química en una universidad europea. Pese a las dificultades de la época y siendo víctima de la discriminación por ser mujer y extranjera, Marie Curie rompió barreras y esquemas para ser una de las mayores impulsadoras del feminismo dentro del área científica. Finalmente, Curie falleció el 4 de julio de 1934 a la edad de 66 años en la localidad francesa de Passy, producto de una anemia aplásica que desarrolló por su exposición a la radiación. Número 11. Rosa Luxemburgo.
Rosa Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1871 en la localidad polaca de Samos, en ese tiempo como parte del Imperio Ruso dentro del seno de una familia judía. En su adolescencia, ingresaría al partido de tendencia izquierdista Proletariat, donde algunos miembros fueron detenidos por el Imperio Ruso. Tras ello, Rosa tuvo que refugiarse un tiempo en Suiza, donde asistiría al culminar la secundaria a la Universidad de Zúrich, donde coincidió con algunos pensadores e intelectuales de izquierda. En 1893 fundaría con dos colegas, Leo Gobiches y Julian Marliewski, el periódico La Causa de los Trabajadores. Tiempo después fundaría con Gobiches el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia. Para 1898, Luxemburgo tiene la nacionalidad alemana y en ese país tendría un activismo político de carácter socialista, comunista y en defensa de los derechos de la mujer. Sin embargo, su pensamiento fue crítico con el papel de la mujer burguesa, como llamaba, aquellas que seguían otro tipo de lucha pero con tendencia capitalista. De hecho, enfatizó en las diferencias entre la mujer del proletariado, de cual ella apoyaba, en comparación con la mujer burguesa. La lucha de Luxemburgo y de otros líderes de izquierda en Alemania provocó que un sector político alemán los reprimiera, a tal punto de desencadenar en ejecuciones extrajudiciales para la activista política y algunos de sus colaboradores. Por tal motivo, Rosa Luxemburgo sería ajusticiada el 15 de enero de 1919 en Berlín, el mismo día que su colega y amigo Karl Liebknecht. Número 12. Clara Zetkin. Clara Zetkin nació el 5 de julio de 1857 en Wittau, Alemania, hija de comerciantes. Desde corta edad se interesó por los estudios profesionales, en especial las ciencias políticas y sociología. En su juventud, se ligó a las actividades del Partido Socialdemócrata de Alemania, hasta que dicha tolda se vio limitada por las decisiones internas del gobierno alemán. Por tal motivo, Zetkin debió partir al exilio en Suiza, donde coincidió con algunos dirigentes de la socialdemocracia del centro de Europa. Durante la Segunda Internacional Comunista, Zetkin fue partidaria del impulso feminista dentro de la lucha social de la mujer. Sumado a ello, fue partidaria del sufragio femenino y fundó el periódico La Igualdad, del cual tuvo su mayor impacto en Alemania hasta su clausura en 1923. Cabe destacar la labor de Zetkin como promotora junto con Rosa Luxemburgo del Día Internacional de la Mujer o Día de la Mujer Trabajadora, en honor a las víctimas de la huelga de las trabajadoras de la empresa textil en Chicago y Nueva York. Por su lucha, se instauró el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo a partir de 1917. Posteriormente seguiría dentro del activismo político en Alemania hasta 1932 con el ascenso del nazismo. Partiendo al exilio, llegaría a la Unión Soviética, donde sería condecorada por el gobierno de Joseph Stalin por su labor dentro del comunismo internacional. Finalmente, Zetkin fallecería el 20 de julio de 1933 en Moscú, Unión Soviética, siendo sepultada con honores en la necrópolis de la muralla de Kremlin en la ciudad moscovita. El Día Internacional de la Mujer tiene un impacto cultural, social y en pro de los derechos de la mujer como un ser igualitario dentro de la sociedad moderna. Por ende, es menester recordar el valor de las mujeres a través de la historia y su pundonor en la lucha de derechos de igualdad y justicia social. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si crees que faltó alguna por nombrar, puedes expresar tu opinión en los comentarios. No olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para nuevos videos, además de seguirnos en nuestro canal principal de Dossier Interactivo y nuestros perfiles sociales que se muestran a continuación. Visítanos en nuestra web oficial de dossierinteractivo.com. Con esto nos despedimos, deseando un feliz Día de la Mujer a todas nuestras seguidoras y suscriptoras de nuestros perfiles sociales y canales. Hasta un próximo Boletín Curioso.